Muchas gracias por estar acompañándome en este momento. Muchas gracias por estar aquí presentes, por querer compartir este espacio. Y bueno, como dice, este, ay, ya me olvidé, yo soy mala con los nombres, Maite, eh, recopilaciones, ¿no? Porque lo que hacemos siempre es intentar transmitir de alguna manera tal vez más simple o más amena aquello que ya están en los libros. Entonces, mis queridos, aquí tenemos esta conferencia que nos tocó el día de hoy, que vamos a intentar de compartir ahora. Hoy nos toca este tema que se llama Nuestro aliado, el miedo, y me gustaría preguntarles, bueno, primeramente que respiren profundo, que estén en contacto con esas partes de ustedes que reconocen como miedo, para poder comprender de qué se trata y por qué nos habita de alguna manera, por qué nos ocupa, y para poder de alguna forma también trabajarlo si eso fuera posible, ¿no? Porque ¿por qué no, ya que estamos ahí comprendiendo, no aprovechar el espacio para amigarnos con él? Bueno, la doctrina espírita explica que el origen del espíritu se pierde en el tiempo y es un producto surgido de la esencia espiritual creada por Dios en una época muy remota, destinado a un proceso de perfeccionamiento perpetuo. Siempre estamos evolucionando, aun cuando el espíritu alcance su máxima conocida por nosotros, sigue evolucionando, y es así como nosotros vamos obteniendo diferentes procesos en nuestra vida y vivenciando diferentes experiencias en nuestra vida espiritual, y en una etapa muy larga de nuestros procesos, esta vida terrenal, ¿verdad? El espíritu, tras un gran número de experiencias en el cuerpo de carne, en las sucesivas reencarnaciones, cuenta con un archivo de tales experiencias en su alma, que inexorablemente habrán de constituirse en un nuevo terreno para las investigaciones acerca de las causas de una etiología vinculada a la conducta. Nosotros sabemos que tenemos ese archivo que va de alguna manera condicionándonos para ser quienes somos una construcción milenaria. Nosotros estamos hoy aquí con esta forma de pensamiento, con esta manera, con estos hábitos, con esta conducta, y esa es el producto de todas nuestras existencias, es el producto de todas aquellas experiencias vivenciadas, vividas o compartidas. Es el producto también de la convivencia colectiva y de la conciencia colectiva a la que todos pertenecemos. Entonces, dice que el principio espiritual acumula experiencias a través de los reinos de la naturaleza, el mineral, el vegetal, el animal, y hasta llegar al hombre, y en esas mutaciones genéticas el espíritu podrá determinar modificaciones en los cromosomas hereditarios. Sabemos también, ay, yo nunca sé cómo lograr que esto desaparezca, para ver lo que dice ahí, que si no, no me acuerdo. Bueno, no importa. Esto fue sucediendo alrededor de 15 millones de años que se ha ido realizando este viaje, según lo que dice André Luis. El principio espiritual que comenzó en los protozoarios y culminó al momento en que el hombre primitivo emitió el primer vigio inteligente, bajido inteligente. Nosotros empezamos como toda la evolución y como todas las formas de evolucionar en aquella mónada, en aquel principio en el cual apenas éramos una partícula sin más nada. Se fue produciendo una combinación de elementos hasta transformar los minerales y los vegetales y los animales, hasta evolucionar, hasta llegar al hombre, y en ese proceso nosotros también adquirimos experiencias, tanto en el mineral, como en el vegetal, como en el animal. Nosotros fuimos, de alguna manera, percibiendo a través de sensaciones, a través de vibraciones primero, sensaciones después, y a través de destellos de emociones y de inteligencia a través del animal, hasta llegar a ser un hombre
actual como somos ahora, y me encantaría poder ver más arriba. Va a estar difícil, pero lo voy a escanear un poquito porque si no, no puedo leer y no voy a poder. Entonces, cada acto, dice, cada experiencia es registrada y se incorpora al patrimonio inalienable del espíritu. La psiquis del hombre es, por consiguiente, el producto elaborado de la savia espiritual que sufrió un considerable perfeccionamiento a lo largo de innumerables periodos de la historia. Nosotros somos la psiquis, que no es la mente, que no es el cerebro, se fue forjando a través de esas experiencias. La psiquis es aquella forma en la que de alguna manera se ha ido guardando nuestros conocimientos, nuestras sensaciones, nuestros pensamientos, también nuestras maneras de ver la vida y la forma en la que encaramos el mundo. Se ha ido almacenando, se ha ido formando, se ha ido, incluso en el perispíritu la psiquis no tiene un lugar definido tampoco, entonces es como que nosotros hemos ido forjándola en este proceso de desenvolvimiento a través de la evolución. Y principalmente, y más que nada, desde el momento en que pensamos en el animal, ya ahí como empieza como a, a encriptarse, a crilosarse, ¿no? Si se va, porque ya el animal tiene por sí voluntad, tiene por sí, por ejemplo, ráfagas de sentimiento, nosotros vemos su alegría, vemos sus estados principalmente, bueno, estaban con los perritos, así que ya saben cómo funcionan los animales, ¿no? Se ponen alegres, se ponen tristes, se deprimen, tienes estas sensaciones de estrés, que van como, no son permanentes, pero sí suceden como ráfagas en determinados momentos, y ya en el hombre, a raíz del pensamiento continuo, a raíz de las decisiones que puede elaborar, que al principio comienzan apenas y apenas como un poquito más que los animales, pero en este estado de desarrollo paulatino, y hasta llegar a ser lo que hoy tenemos, que es este cúmulo de sentimientos, de emociones, de pensamientos y estas capacidades de inteligencia, que hay muchas. Entonces dice que desde el enfoque espírita, la psiquis es el resultado de una elaboración multimilenaria condicionada por el tiempo, cuyas experiencias fueron amalgamadas, esa era la palabra que no me salía, en una multiplicidad de organizaciones, incluidos los conocimientos del reino animal. Todo ese proceso es el que conforma la psiquis y va de alguna manera estructurando esa capacidad, esa forma en la que nosotros podemos expresarnos e interactuar con la divinidad. La psiquis, nos dicen los espíritus, y sus funciones. Como funciones generales, la psiquis tiene la atención, que corresponde a la capacidad selectora de los hechos. En las plantas, esa forma de buscar el sol ya pertenece a buscar la luz, saber que tiene que hacer el proceso de fotosíntesis, eso del deber, ¿no? Que ya está como, ya viene experimentando. En el animal, esa forma de que cuando le hablamos ya sabe que le decimos, y nosotros vamos elaborando la atención en la medida de que nosotros podemos de alguna manera eh, funcionar y derivar por una cuestión de necesidades o de prioridades, dónde y qué queremos hacer, en qué y en cada momento. Si no, nosotros, por ejemplo, no podríamos agarrar para hacer el almuerzo una olla, y si no, no podríamos agarrar un balde para poner en el fuego, porque la atención es lo que nos lleva a tener esa capacidad de saber, de tener en cuenta qué es lo que corresponde para cada situación. Y luego los hábitos, que se refieren a los hábitos adquiridos por repetición. Un poquito deténganse acá, porque me encantaría que se quedaran con la parte del hábito, porque mucho va a tener que ver también con lo que vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Lo que es adquirido por repetición.
Nosotros tenemos muchas cosas, más allá de las que creemos, adquiridas por repetición. Los vicios son adquiridos por repetición, el gusto del café es adquirido por repetición, la elección de las comidas son adquiridas por repetición, no solo por un acto de la voluntad o del deseo o de lo que nosotros creemos que nos gusta, sino porque alguien repetidamente nos fue educando para. No es lo mismo la forma de la cocina española a la que podría ser una cocina uruguaya, y los gustos, los sabores y las añoranzas que nosotros tenemos van a ser diferentes, porque por repetición nosotros adoptamos el hábito de comer determinadas cosas que nos llevan a determinadas emociones, que nos recuerdan determinadas situaciones. Por ejemplo, la comida de mamá, por ejemplo, lo que se comía en la casa de la abuela cuando estábamos felices, y eso nos va conjugando aquello que nos gusta. Entonces también, dentro de las funciones de la psiquis, hay otras que se llaman especiales y que tienen que ver con el nivel de desarrollo mental y la espiritualidad de la criatura humana. Nuestras funciones psíquicas demandan conocimiento y práctica continua en el sentido de la pureza espiritual. Para nosotros tener una psiquis que se vuelve consciente, que se vuelve proactiva, que se vuelve funcional, que no se estaciona y que va en el camino a la evolución, necesitamos trabajar esa práctica continua y esa pureza espiritual que nos va permitiendo sutilizar de alguna manera y también de alguna forma acompasar las vivencias. Si yo tuve muchas vidas en una existencia como varón, mi pensamiento va a estar muy relacionado al hacer, al deber, a la sustentabilidad, y no por ahí a las emociones, a la ternura, al cuidado, a la caridad. Entonces, voy a necesitar vidas para que mi psiquis se acomode y se acompase a trabajar otras áreas de mí. Y ahí, cuando las dos alas, lo masculino y lo femenino se acompasan, nosotros logramos por fin empezar a evolucionar paralelamente, ¿no? En forma ascendente, las dos emociones, como saber en qué momento tenemos esa energía psíquica destinada a todo lo que es emprender, hacer, salir a la vida, y cuando nosotros maternamos o paternamos o de alguna manera ayudamos al prójimo, tenemos compasión, logramos la empatía. Eso se genera a través de esta estructura que se llama psiquis. El instinto, que es otra parte de la que poseemos todos, también. El instinto se empieza de alguna manera también en la planta, que sabe que instintivamente necesita agua, que necesita reservar cuando hay lugares donde no hay, y en el animal se potencia a través de los movimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando un animal es acusado o atizado o maltratado, el animal sabe que se tiene que defender. Cuando alguien lo agrede, sabe que le va a dar miedo. Cuando nosotros empezamos a vivir de alguna manera también nuestra existencia como hombre, empezamos a ver que en la naturaleza hay un montón de cosas que nos provocan miedo, que nos provocan alegría, que nos provocan estados nerviosos, y instintivamente vamos generando defensas, mecanismos de defensa que nos llevan o nos conllevan a lograr de alguna manera estructurar experiencias que nos favorecen o nos condicionan de alguna forma, para que nosotros logremos estructurar en nosotros la personalidad que luego se va desarrollando poco a poco y va evolucionando. Entonces los instintos, nos dice en el libro de los espíritus, está descrito como una especie de inteligencia, o bien como una inteligencia carente de raciocinio, rudimentaria y racional. Los espíritus explican además que el instinto existe siempre, incluso en personas con elevados niveles de intelectualidad, lo que equivale a decir que estamos en condición de aliar la inteligencia al instinto, aportando a este último una buena dosis de razón. Si nosotros logramos de alguna manera amalgamar estas dos cosas, el instinto y la inteligencia, tendremos una inteligencia bien suspicaz, bien amplia, bien abierta. Entonces dice que a menudo el miedo
es la evidencia de que el instinto es la evidencia del instinto de conservación del individuo. Cada vez que éste trata de mantenerse incolume y se protege de los eventuales ataques que pudiera atentar contra su vida, el miedo es, en ese caso, un toque de atención para mantener la integridad física y psíquica del ser humano. Es imperioso, por lo tanto, mantenerlo bajo control. Entonces, el miedo, que es lo que hoy vamos a tratar y que vamos a ir desarrollando, empieza a ser como, es casi que uno de los instintos primarios que tenemos, pero también sucede que como es uno de los instintos primarios y nosotros muchas veces los desconocemos, se esconde bajo máscaras. Permítame un segundito. Entonces, nosotros necesitamos de esto que se llama instinto para sobrevivir, pero luego él se va escondiendo en nosotros bajo diferentes disfraces y somos casi incapaces de reconocerlo, casi incapaces de saber de qué se trata y mucho menos de saber que debajo de todo lo que nosotros sentimos, pensamos o las emociones que tenemos e incluso la forma en la que actuamos, está el miedo como el inicio o el disparador de todo eso que se conjuga. Entonces, la inteligencia también forma parte de esto, que es algo que se necesita, y dice que por lo general la inteligencia es considerada una función mental que se permite al ser humano aprender, conocer, afrontar situaciones nuevas. Está involucrada con los procesos cognitivos, en la adaptación, es decir, que tanto posibilita el conocimiento al individuo como él se adapte a la variedad de situaciones que le presenta la vida. La inteligencia tiene mucho que ver con la capacidad de desarrollarnos y de vivir la vida que nosotros tenemos. Ahí está. Entonces, cuando nosotros tenemos desarrollada la inteligencia, es porque hemos sido capaces de alguna forma de superar las barreras que hemos tenido en la vida y desarrollar capacidades, situaciones y herramientas que nos permiten desenvolvernos frente a esto o aquello que va sucediéndonos. Los sentimientos constituyen la médula de la espiritualidad, pueden ser considerados como una función racional, aunque sutil, porque obedecen a la lógica del corazón y no de la cabeza. Primeramente están los instintos, segundamente estarían las emociones, y luego de ahí recién surgirían los sentimientos, que es como si nosotros en los instintos empezamos a desarrollar la inteligencia, ¿cómo zafamos del león? ¿Cómo hacemos para vencer al enorme mamut que yo necesito comer y tengo miedo de que mi familia perezca de hambre? Entonces yo empiezo a desarrollar mis instintos, empiezo a trabajar y me generan emociones, me genera estados de excitación, estados de frustración cuando no logro, aunque al principio ni siquiera logramos reconocer de qué se trata, ni siquiera nombrarlas, ¿no? Y en el proceso entre los instintos y las emociones que empieza a aplicar la inteligencia, empieza a haber una lógica que nos lleva como a que los sentimientos de alguna forma se vayan amalgamando y se vayan produciendo. Entonces, ahí ya no necesito tal vez cazar al mamut, sino puedo domesticarlo para que yo ya no necesite salir a cazar ni correrlo, puedo tener un perro que me acompañe en vez de huir de él cuando le tenía miedo y puedo domesticarlo para la vida cotidiana. Bueno, y a partir de acá empieza todo lo que es la emoción. Perdón. La emoción es el resultante de procesos mentales y físicos que tanto pueden ser vehementes como exaltados. Perdón. Las emociones van surgiendo en el ser humano por el sistema natural de la evolución de su psiquis. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una situación mental que nos conlleva
por ejemplo, un estado de excitación, el cuerpo emite determinadas hormonas, determinadas toxinas, y genera en nosotros no solamente un sentimiento, sino también una vibración que conlleva todo lo físico. Y ahí nosotros se nos producen y se nos amplían o se nos disminuyen determinadas características que primero comienzan desde los instintos y luego se van formando o transformando en una emoción para más adelante, cuando se empiezan a sublimar, lograr que esas mismas funciones se vuelvan sentimientos. La reacción de la mente, dice, ante los acontecimientos, sean agradables o desagradables, provoca estados mentales de vehemencia o excitación, a lo que se denominan emociones. Eso sería lo que vamos a ir entendiendo de alguna manera en el transcurso de esto. Por eso expliqué qué era cada cosa, porque para hablar del miedo tenemos que mirar cuántas cosas se conjugan. En el miedo se conjuga primariamente el instinto, pero nosotros ya no somos seres que estamos en la prehistoria. Nosotros ya tenemos un razonamiento lúcido, ya hemos experimentado muchas veces el miedo, ya tenemos las herramientas para saber cómo salir de determinadas situaciones, ya se nos han generado emociones frente a estas situaciones y ya tenemos sentimientos para cada una de estas facetas de las que puede ser el miedo. Entonces nos dice los espíritus, principalmente Camargo, que es el libro donde prácticamente tomé casi todo esto, que el pasado repercute en el presente y la carga de energías equilibradas o no provenientes del inconsciente ejerce permanente influencia en la vida de los individuos. La manera en la que nosotros vamos eligiendo, viviendo, y aquellas cosas que nos quedan en el debe, o aquellas situaciones que generamos ganancias hacia nuestros saberes de la vida, nos van quedando de alguna forma en el inconsciente, y cuando es negativa toda esta situación, cuando vamos a decirle negativa, que nos ha hecho mal y le ha hecho mal a otros, empieza a trabajar la conciencia de culpa. Y de ahí, de la conciencia de culpa, es la mayor parte de los disparadores del miedo. La mayor parte de nuestros disparadores del miedo está de aquellas cosas que aún no nos hemos atrevido, hemos hecho daño o nos han hecho daño, y ahí empieza a forjarse de alguna manera, a potenciarse de alguna manera esto que antes era simple y sencillamente un instinto. Entonces dice que en los numerosos, yo no voy a ya me voy a enterar para la próxima, eso no lo voy a hacer más. Los numerosos síntomas, nos dicen, del terreno físico o mental, tienen origen en las reencarnaciones anteriores. Y esos orígenes que tienen en las reencarnaciones anteriores pueden dar lugar a situaciones a través del miedo, tales como la claustrofobia, que es un miedo dentro de un espacio reducido y cerrado, oscuro, indica que las personas han tenido experiencias desagradables en el pasado en este tipo de situaciones y pueden haber estado bajo tierra, enterradas vivas, presas durante largo tiempo, en celdas estrechas, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinfín de situaciones que se nos pudieran ocurrir. Miedo a los animales, evidencia que el individuo puede haber hallado la muerte a causa de un ataque de un animal salvaje en algún momento del pasado. Las fobias al mar, al río, a los animales también, ¿no? Las cantidades, a salir a la calle, puede ser un indicador de una muerte o de un fuerte pánico en una reencarnación anterior a través de un río, etcétera, etcétera. Como vemos, el miedo tiene muchas formas. Y acá simplemente estamos más o menos mirando tres, ¿no? Tres formas. Y las otras formas que puede venir y llegar de alguna forma a nosotros, estas reminiscencias a través de dolencias, son las jaquecas, las manías, la psicosis y las afinidades o aversiones, que no los vamos a tratar hoy. El miedo, ese ser, ese monstruo que parece que habita dentro de nosotros y que muchos decimos que lo tenemos dominado, o muchos sentimos que no podemos con él, y que está tan enmascarado en nuestra vida, es una reacción espontánea del organismo ante una amenaza real
o imaginaria. El instinto de conservación del individuo lo induce a preservarse frente a algún peligro. Pero muchas veces nosotros podemos tener miedo a fracasar en el examen, por ejemplo, a que nos vaya mal en un examen, y sabemos que tenemos miedo, pero también puede suceder que nosotros no deseemos estudiar y sea por miedo. Por ejemplo, muchas veces podemos tener miedo, por ejemplo, cuando estamos acá en Sin Fronteras, a hablar, a expresar lo que nos pasa, porque tenemos miedo a que nos rechacen, miedo a que nos corrijan, miedo a no saber, miedo a saber poco. Muchas veces no nos animamos a tomar una tarea porque tenemos miedo a no poder, nos sentimos que somos incapaces y ahí está el miedo a desarrollarnos. Muchas veces tenemos miedo a brillar, miedo a ser, miedo a demostrar las capacidades inmensas que tenemos. Miedo a que aquello que parece un defecto se transforme en algo beneficioso para nosotros. Por ejemplo, en mi caso, en mi familia siempre me hablaban de que yo hablaba mucho y a mí me costó horrores comprender que era una cualidad y que era una virtud hablar mucho, porque me permitía llegar al público, estar en las charlas, pero era tal el juicio que a mí me daba miedo hablar, porque siempre sabía que alguien iba a decir que yo hablaba mucho, y es verdad, hablo mucho, pero me es completamente útil porque si no, no estaría hoy frente a ustedes. Entonces nosotros vamos sintiendo estas reacciones de alguna manera y uno de los miedos más fuertes que tenemos es el miedo a la carencia. Como vemos la lecturita que salió hoy, ¿no? Se refiere a las situaciones en que el individuo se ubica por debajo de sus reales posibilidades. ¿Qué hablaba hoy la lectura, si se acuerdan, ¿no? Nosotros, ¿se acuerdan que hablaba del hermano que cuando se le invita a dejar sus bienes no se atreve? Y es el miedo a no ser más que eso, ¿no? Ahí está el miedo a no llegar a ser, a dejar lo que se tiene como si eso fuera una propiedad y a no encontrar otras propiedades que sí poseemos, que son reales tesoros. Entonces muchas veces estamos dentro de este miedo sin saber. Miedo a, por ejemplo, un miedo a la carencia es cuando una persona tiene miedo a dejar un trabajo, cuando una persona tiene miedo a, este, a cambiar por otro, cuando una persona tiene miedo a salir de la casa de los padres, cuando una persona tiene miedo a enfrentar una carrera, cuando una persona no es incapaz de, dice no puedo, por ejemplo, las personas que dicen no puedo o que tienen mucha timidez, eso es un miedo a la carencia, yo soy poco, yo no tengo nada, yo no soy, eh, tienen vergüenzas de ser, vergüenza de lo que son, entonces hay como un miedo a no ser igual al otro, a no estar a la altura, y a veces está tan escondido que ni siquiera nos damos cuenta, y me encantaría que fueran pensando qué cosas ustedes se prohíben o se impiden, y ahí está el miedo. Así me digan, no, yo me hago todos los chequeos porque tengo miedo a enfermar. Para no enfermar, para mantenerme controlada. El miedo es a la enfermedad, por ejemplo. Entonces ahí a no tener salud, a no tener trabajo, a perder el empleo, a no conseguir otro, a convencerse de que ellas son responsables de una situación. Muchas veces las personas comienzan cuando les pasa esto del trabajo, como pasa ahora, que es tan actual esto, ¿no? Que piensan que ellas son las culpables, que no son suficientes, que no están capacitadas, que no son buenas, que no son aptas, y sin embargo no pueden considerar de alguna manera que no pueden mirar más allá de sí mismo, ¿no? El miedo siempre hace que nos miramos para adentro, entonces no pueden mirar más de sí mismo y darse cuenta que todo lo de afuera está condicionándolo, y tampoco, como no pueden mirar hacia afuera, pueden encontrar recursos para salir adelante, porque está el pensar que no son suficientes, no son aptos, no dan, no tienen con qué,
que aunque la vida les pusiera cualquier otra bendición, no podrían verla porque justamente la responsabilidad, la culpa o la escasez es interna, soy yo el escaso. Y entonces en ese miedo se juegan muchas situaciones y ahí es cuando, por ejemplo, una persona termina en un suicidio porque pierde una empresa, entonces tiene miedo a que nunca va a poder recuperarse, miedo a caer de estatus, y hay mucho dolor, mucho sufrimiento. Los jóvenes principalmente, que tienen una baja autoestima y no logran liberarse de sus sentimientos de inferioridad, se consideran feos porque están en continuo desarrollo, porque el cuerpo los sorprende todos los días, porque lamentablemente o lo que sea, estamos expuestos a un mundo de cánones, de estereotipos y de tendríamos que ser como si eso se pudiera de alguna manera. Entonces se consideran incompetentes, además de otras inseguridades que vienen propias de la edad, que tienen que ver con todo lo desconocido, se están introduciendo en la sexualidad, se están introduciendo en las relaciones que tienen que ver con todo lo que va de la afuera, ¿no? Salen al mundo de la vida. Y dice, y algunos poseen pese a su buen rendimiento intelectual, apelan a psicoterapeutas para resolver sus angustias. Este, el miedo a la carencia siempre está unido a mucho a cómo nos educaron, a qué nos dieron, pero qué disparadores se generaron en nuestras vidas, a qué nos impidieron, cuánto nos condicionaron, y mucho a quienes somos como espíritu, ¿no? Si tuvimos padres que nos decían, no podés salir a jugar porque te vas a lastimar, no podés, no hagas tal, no te metas en tal proyecto de la escuela porque vos no vas a poder con eso. Aunque nosotros tuviéramos todo el potencial, estaríamos envueltos por los miedos. Sería imposible, casi imposible, sin ayuda o sin mirar hacia adentro y reconocer el miedo, darnos cuenta de que somos mucho más que eso. Entonces, casi siempre tienen que ver con los disparadores que se fueron generando en la primera infancia. El miedo por lo que viene de afuera, ¿no? Se trata, dice, de situaciones a las cuales la cultura popular ubica en la categoría de azar, mala suerte u otras por estilo. El número 13, pasar por debajo de la escalera, que el gallo cante antes de la hora, y una serie de creencias da lugar a que el individuo experimente temor ante determinadas circunstancias. El terrorismo, el COVID, ¿no? Todo esto de la muerte inminente, todo eso tiene esa sensación de despojarnos de algo, de arrebatarnos el control de alguna forma y que nosotros quedemos a merced de aquello que culturalmente está o no aceptado. Mucho de estos miedos vienen y tienen que ver con las creencias que nosotros nos hicimos. Más que con lo que nos dijeron, con la forma en la que nosotros interpretamos nuestro afuera. Eh, los perfeccionistas, por ejemplo, las personas que son muy perfeccionistas, esas personas tienen miedo a defraudar, principalmente a sus padres, porque seguramente tuvieron vínculos de relaciones o padres muy, muy autoritarios, o padres muy, muy exigentes, o conflictos muy grandes dentro de la casa en los cuales ellos querían evitar los conflictos, porque el niño quiere que sean todos felices y empieza a sentir que tiene culpa. Entonces, en ese proceso de sentir que tiene culpa, desea de alguna manera compensar para que nada pase malo, más de lo que ya sucede, para que no le exijan nada, para que los padres siempre estén felices, y se genera esto de lo que yo me creo de mí mismo, mis propias creencias, que va mucho más allá de lo que alguien me dijo y lo que culturalmente está impuesto. Yo no puedo ser una persona 60, 90, 60, ni aunque me operen, porque tengo una estructura ósea enorme y porque soy con caderona, entonces tendrían que reducirme a través de una máquina para que yo llegara a ser 60, 90, 60. Si yo me guiara por esos cánones, yo de alguna manera me sentiría completamente frustrada y me creería menos. Entonces ahí no está lo que me dice el afuera, sino la idea que yo me hice de mí misma. El miedo imaginario, que es uno de los peores miedos que tenemos todos, y esto
apelo a que cada uno revise, porque van a encontrar sutilmente miedos imaginarios de todo tipo. Es el miedo generado por la imaginación, por lo general causa mucho sufrimiento cuando está exacerbado. Los padres imaginan siempre lo peor cuando sus hijos tardan en llegar a la casa, el hipocondriaco siente temor a las enfermedades y su imaginación fértil le provoca preocupación, un soldado es capaz de enfrentar a un león pero le teme a un fantasma, el miedo a salir de la noche hace que las personas imaginen situaciones de peligro, el celoso imagina que su compañero o compañera puede cometer infidelidades y por eso sufre mucho, la imaginación, ¿no? Que es aquel miedo, aquello, hay un miedo que es real, que es el que estamos viviendo, ¿no? Hoy hay un miedo real que es, podemos enfermarnos de COVID, y hay un miedo imaginario, yo no estoy enferma de COVID, ¿no? Ese es el imaginario, yo hoy no estoy enferma, entonces yo estoy sana. Si yo tengo miedo al COVID es porque tengo un miedo imaginario, hay una realidad, yo podría, pero no estoy. Y es ahí esa disyuntiva entre eso que crea esa imaginación. Entonces ahí nos crea esto que está sucediendo, de que no nos vinculamos, que nos cuesta hablarnos, que vamos a la vida sin confianza, que repelemos a las personas, y toda esa cantidad de situaciones que van más allá de eso. Los ataques de pánico vienen de un miedo casi siempre imaginario, más imaginario. Las fobias son de miedos imaginarios. Las personas que tienen el TOC, el síndrome de trastorno compulsivo, es un miedo, no me sale, ay, trastorno obsesivo compulsivo. Son personas que sufren un miedo intrínseco a que si no se lavan las manos se van a enfermar, a que si cruzan una raya mal algo les va a pasar, que si no cerraron la puerta le van a entrar a robar, y son miedos imaginarios. Eso no está sucediendo. No es lo mismo que yo me imagine ahora que un león me va a comer, a que yo estuviera frente a un león. Si yo ahora les hiciera a ustedes una meditación y estuvieran relajados y de repente yo les dijera a ustedes, se prende fuego su casa, automáticamente todo su instinto saltaría, haría una explosión en ustedes y todos se pondrían en alerta, aunque ustedes supieran que eso es imaginario, porque no saben que no hay forma. Y porque yo no puedo ni siquiera ver sus casas. Entonces, eso es impresionante, como nosotros tenemos muchos miedos imaginarios. El miedo a no poder muchas veces es un miedo imaginario. El miedo imaginario dice, destruye a las personas, las hace desdichadas, porque lo que no existe pesa más que lo que existe. Entonces dice que hay un relevamiento entre el miedo y el cerebro. Es un ruido o amenaza, ¿no? La amenaza puede ser algo físico como un ruido o algo psíquico como una imaginación. Los oídos se disponen a escuchar, el tronco se altera y baja hacia el tálamo, todo el tronco cerebral, la sensación baja, el pensamiento baja hacia el tálamo, las amígdalas y el hipocampo se ven involucrados, las zonas cerebrales, y se disparan hormonas. Se acelera el corazón, se aumenta la presión arterial y produce contracción muscular el tiempo aproximado de un segundo. Muchas de las personas que sufren de bruxismo tienen miedo. Muchas de las personas cuando no saben respirar están en continuo sentido de alerta porque les da miedo la vida. Hay un miedo a la vida, un miedo a salir adelante. La vida, cuando muchas personas se criaron en violencias, la vida es una amenaza. Cuando no hubo seguridad de parte del hogar, dispara esas sensaciones ancestrales y la vida termina siendo una amenaza. Entonces las personas se olvidan de respirar. Las personas nerviosas, que no logran estar quietas, tienen miedo a que si se queden quietas pase algo, porque es como que dejan de hacer. Hay personas que tienen miedo a dejar de hacer y tienen miedo a hacer. Entonces, es impresionante la cantidad de variantes que podemos tener. Y dentro de ese relevamiento del cerebro hay una cantidad de toxinas y bueno, sustancias que se liberan, que se llaman la corticotropina, que es para luchar o huir. Nosotros cuando estamos frente a un león empezamos a pensar, bueno,
allá está el árbol, el león está frente a mí. ¿Cuánto corro? ¿Me dará el tiempo? Y en eso pasan fracciones de segundo, ¿no? Voy a pelearme con el león porque es más fácil si me enfrento, porque yo sé que si salgo disparada el león me va a alcanzar y no voy a llegar al árbol. Y esas son las dos sensaciones que tenemos siempre que tenemos miedo. Necesitamos o luchar o huir, pero si lo llevamos a la vida cotidiana, cuando alguien nos dice, hiciste mal tu trabajo, o la tarea que tenías que hacer no quedó terminada, automáticamente la primera emoción que nos viene es el miedo. ¿Y qué sucede? ¿Luchamos? ¿Le discutimos al otro? ¿O nos damos vuelta y damos un portazo y nos vamos del centro? Entonces ahí la primera reacción que estuvo bajo todo lo que nosotros podamos pensar, que si me cayó mal, que si no me cayó mal, que tiene razón, que no tiene razón, es el miedo. Entonces la norepinefrina, que hace que el cerebro se vuelva ágil, entonces el pensamiento barre y entra y sale y vuela ahí adentro de nosotros y fracciones, vieron que dice que demora menos de un segundo, imagínense. La dopamina, que aumenta la atención, entonces los oídos, la respiración se corta para agudizar los oídos, los músculos se ponen tensos para fijar la atención en qué, en que el león no me coma y yo alcance el árbol, por ejemplo. El ruido o amenaza llega a los oídos, pasa por el tronco cerebral, llega al tálamo y de ahí se dirige a la amígdala o hipocampo, donde se distribuye por las zonas del cerebro. La orden fue dada. Surgen las hormonas, la amígdala cerebral es la central del miedo, su destrucción elimina la expresión de miedo en el rostro. Cuando nosotros de alguna manera pasamos todo este espacio y no se termina este pensamiento, esta sensación de amenaza, automáticamente nuestra fisonomía cambia. Nos dicen, la vida impuesta por las grandes ciudades, la carencia de seguridad cotidiana, nos genera esa carga negativa que penetra en los hogares, influye de tal modo que las personas se tornan frágiles psíquicamente e incorporan el miedo a su experiencia diaria. Nosotros no estamos hechos para ese estrés de tener que estar siempre alerta en el tránsito, alertas para no chocar, alertas para no ser pisado por alguien, alerta para no ser robado. Y nosotros cuando tenemos todo este conocimiento de lo que sucede, automáticamente estamos expuestos continuamente a ese influjo psíquico, a esos pensamientos que van por detrás, que a veces ni siquiera tomamos conciencia de ellos, y estamos expuestos tan grandes a ese estrés del miedo que nos volvemos seres frágiles. Por eso no es lo mismo que tomemos la vida con calma, con tranquilidad y confianza, que vivamos así. Dice que en el primer término tenemos que descubrir sus escondrijos, nos dice este doctor que se llama María y López, dice que en el primer término necesitamos descubrir sus escondrijos, es decir, conocer sus máscaras, sus disfraces, hasta llegar a localizarlo por completo. Después, seleccionar las armas que usaremos para vencer el miedo. Por último, analizar a fondo los motivos por los cuales una persona se ha tornado vulnerable o sensible a la acción deleteria del miedo, para aplicarse recién entonces a combatir su influencia. Necesitamos descubrir dónde se guardan nuestros miedos. Si no respiramos, si no tenemos confianza, si no tenemos suficiente autoamor, si nuestra autoestima está baja, si simplemente la vida para nosotros es una amenaza, si nos sentimos incapaces de progresar, si sentimos que la vida no nos va a brindar nada, no nos va a regalar nada, si tenemos esa conciencia y creencia del sacrificio. Y el miedo, dice, cuando el miedo se encuentra en comportamientos signados por la timidez, por ejemplo, hay una natural tendencia a la alienación, en la convivencia social, al aislamiento, rumiando pensamientos pesimistas en relación consigo mismo y con los demás, o transformando el sentimiento de rabia mal contenida que lo empuja hacia temores imprevisibles. Como vemos, el miedo va generando en nosotros
este tipo de sensaciones, y muchas veces nosotros rumiamos esos pensamientos. Está todo horrible, no sucede nada, no nos vamos a curar más, esto no se sabe cuándo va a pasar, yo no voy a conseguir un trabajo bueno, yo no soy digno de tal cosa, me falta mucho para evolucionar, y ni hablar de otras cosas que nos decimos que son mucho más tristes y más duras aún. Entonces nosotros necesitamos el valor para mantener contacto con el propio miedo. Es un recurso terapéutico muy valioso para erradicarlos, o por lo menos, al menos para administrarnos psicológicamente. Cuando nosotros tomamos contacto, sabemos dónde se esconde, sabemos cuál es su máscara, sabemos qué nos juega, sabemos que somos miedosos y lo asumimos, entonces ahí nos da el valor para que nosotros podamos mirarlo de frente. Y cuando se mira de frente al miedo, el miedo deja de tener tanta potencia. Cuando intentamos luchar, pelearnos con él o salir corriendo, él simplemente cumple esa amorosa función, porque él cree que está haciendo lo correcto, el miedo está convencido de que está haciendo lo correcto, porque durante milenios nos salvó la vida. Entonces él sigue creyendo, ese miedo, esa parte nuestra que tiene, sigue creyendo de alguna manera que nos tiene que seguir salvando la vida, que nos tiene que evitar la frustración, que nos tiene que cuidar en la calle, que tiene que evitar que nos enfermemos, como si algo de eso fuera posible. Él tiene un trabajo pobre, desgastante y horrible, al que nosotros le damos tremendo poder, pero en realidad es el trabajo que le ha competido durante muchos años, porque nosotros tenemos esa sensación de culpa, de incapacidad, de olvidarnos que somos un ser divino, de olvidarnos de que somos un ser que estamos predispuestos a evolucionar. Entonces nos dice Joana que nos atrevamos a conquistar nuestros miedos, y que el miedo es siempre injustificable, cualquiera sea la forma en la que se exprese. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos recordar que somos un espíritu en evolución, que no nos va a pasar nada que no nos tenga que pasar, que somos co-creadores con la divinidad, que necesitamos sí o sí desarrollar en nosotros la confianza, el amor, y ahí vamos a hablar de este tipo de cosas. La actitud de confianza, dice, en favor de la liberación, auxilia la conquista del espacio mental, cubriéndolo con nuevas metas y aspiraciones edificantes que lo enfrentan. El miedo ocupa tremendo espacio psíquico en nosotros, que nosotros desconocemos casi todos completamente, pero cuando nosotros empezamos a tomar confianza, una consideración positiva de nosotros mismos, y empezamos a aventurarnos en las pequeñas cositas, empezamos a trabajar con ese miedo, permitiéndonos que ocupen esas metas, aunque hoy la podamos hacer y mañana no, aunque es que esas metas ocupen de alguna manera el espacio que ocupaba el miedo, esas aspiraciones edificantes. Las personas, la mayor parte de las adicciones tienen mucho que ver con el miedo, ¿no? Tienen muchísimo que ver con el miedo. Entonces lo primero que hay que, la depresión, por ejemplo, también. Entonces lo primero que hay que intentar es hacer como crear nuevos hábitos. Aquellos, ¿se acuerdan del hábito que yo les dije que retuviéramos esto de los hábitos? Crear nuevos patrones de conducta, crear nuevas formas de encarar la vida, crear nuevos pensamientos, crear nuevas formas edificantes, esperanza en nuestro ser, confianza en que estamos como tenemos que estar y nos va a suceder todo lo que nos tenga que suceder o no, y somos un espíritu eterno, y que esto es un pasajecito. Entonces dice que la victoria sobre cualquier conflicto resulta de los esfuerzos ingentes, incontinuos y continuos que el individuo realiza con decisión y coraje, decidiendo y teniendo la brújula del evangelio, la brújula del espiritismo, teniendo la brújula del bien en nosotros, del mayor bien que podamos hacer para nosotros y para los otros, no hay como perderse. Nosotros somos seres capaces de reestructurar nuestra psiquis cada encarnación, todo lo que podamos. Y estamos siendo y se nos están poniendo las situaciones que necesitamos para ello. La solidaridad también se encuentra
en un estímulo para avanzar, para obtener la autoestima y el valor necesario en favor de nuevos intentos de progreso. Nosotros cuando somos solidarios nos encontramos con la sonrisa del otro, nos encontramos con la gratificación del otro, nos volvemos seres útiles, nos sentimos capaces y empezamos a descubrir cantidad de aristas que desconocíamos, de potencialidades que desconocíamos de nosotros mismos frente a nosotros mismos y frente a un otro. Entonces es maravilloso ver cómo cuando nosotros nos volvemos seres solidarios y empezamos un trabajo de ayuda en cualquier área que se nos ocurra, así sea limpiar la vereda que está sucia, no importa, ese acto nos hace sentir útiles, nos hace sentir que podemos y nos hace encontrar estrategias a través de la inteligencia y nos genera emociones y sensaciones y sentimientos de bienestar. Sentimientos de aprobación, sensaciones de bienestar, emociones de amorosidad. Mediante la compasión, que es el diluyente del miedo, el ser humano se torna más digno y saludable. La compasión con los otros, pero la compasión con nosotros, con nuestros miedos, con nuestros monstruos, con aquello que todavía no hemos encontrado, con aquello que todavía no nos damos cuenta porque se sigue repitiendo en nuestras vidas. La compasión con este ser que hoy soy, pero también con el que fui ayer, porque yo ayer no era el mismo que hoy, y yo salgo de esta charla y ya no soy la misma que entré, y no ha pasado tanto tiempo. Entonces, la compasión diluye el miedo, y cuanto más compasivos somos, más capacidad de amor tenemos. Entonces nos dice Joana que en la terapia del amor, con relación con el miedo, cuanto más se ama, naturalmente más amor se tiene para ofrecer. Y rompemos esas cadenas que nos arrastran en la culpa, en el atavismo, en las formas ancestrales de vida, y nos transformamos realmente en esos espíritus camino a la ascensión. Empezamos a ser más conscientes porque amamos, amamos, amamos y nos amamos. Y todo lo que sucede lo miramos con los ojos del amor. Entonces ya no hay juicios, no hay prejuicios, no hay culpa. Y el pasado es solamente un hecho en el cual nosotros podemos resarcir cada presente mientras tomamos decisiones que forjan el bien. Y no vamos a saber nunca cuáles son nuestras deudas reales, por lo menos encarnados, tal vez fuera de esta encarnación, lo más probable es que sí. O algunos privilegiados como Divaldo tal vez sepan un poco, pero los demás normalmente intuimos que nos hemos mandado muchas y sabemos por esa culpa interna, por ese terror interno, por ese miedo que nos atormenta, por esas sensaciones de no puedo que alguna hicimos. Y es ahí donde nosotros tenemos que ponerle amor. Amor a ese ser que fuimos, pero principalmente amor a este ser que va a evolucionar, que puede llegar a ser y que está completamente amado, cuidado, contenido, nutrido por la divinidad para que así lo sea. Entonces, queridos amigos, el miedo es nuestro amigo, porque en realidad él nos avisa quiénes hemos sido, pero en ninguna manera y en ningún lugar puede determinar quiénes somos. Entonces, ese aliado maravilloso que ha hecho un trabajo enorme de cuidarnos, hoy necesita ser liberado para hacer un enorme trabajo de amor, un enorme trabajo de voluntad, de perseverancia, de insistencia en el bien. Y allí es donde el miedo deja de tener esa connotación tan cruel con nosotros y con nosotros y se libera a través del amor para lograr realmente ascender a los lugares donde tiene que ascender, madurar nuestros sentimientos y nuestras emociones, perdonar, orar, irradiar, sentir y donarnos. Bueno, queridos, hasta aquí vamos llegando. Estas son las fuentes de consulta, por si las quieren buscar. Son Educación de los Sentimientos de Camargo y parte de Conflictos Existenciales. El miedo da para hablar un montón, da para trabajar muchísimo, ahí tiene muchas aristas y
lo principal que tenemos que recordar es que habita en nosotros aun cuando no creemos que está, y muchas veces rige nuestra vida mientras no lo podemos mirar. Mirarlo, amarlo y amarnos y amar es el mejor remedio. Gracias.